Seguimos con la segunda parte del proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. Y en esta segunda parte abordamos ahora el capítulo 4, cuyo título es Lo que sabemos sobre la psicoterapia objetiva y subjetivamente, en bastardilla, cursiva, itálica. En la primavera de 1960 fui invitado por el Instituto de Tecnología de California a participar en calidad de visitante en su programa Líderes de Estados Unidos, auspiciado por la Asociación Cristiana de Jóvenes de ese instituto, que organiza la mayor parte de los programas culturales de este último. Durante aquella visita de 4 días, debí dirigirme a un auditorio compuesto por los profesores y el personal. Me sentía deseoso de referirme a la psicoterapia en términos comprensibles para los especialistas en ciencias físicas y consideré que un resumen de los hallazgos experimentales relacionados con ella resultaría útil a tal efecto. Por otra parte, deseaba dejar bien en claro que la relación subjetiva personal es un requisito igualmente fundamental del éxito terapéutico. Por consiguiente, me esforcé por presentar ambos aspectos. He introducido algunas modificaciones en el texto, pero en esencia el contenido de este capítulo es lo que presenté al auditorio en aquella ocasión. Quedé muy complacido por la acogida que recibió mi exposición y más aún por el hecho de que desde entonces varios individuos que habían experimentado la terapia leyeron el manuscrito y se mostraron muy entusiasmados por la descripción de la experiencia interna del cliente que figura en la segunda parte del trabajo. Esto me gratifica, puesto que tengo especial interés en comprender la manera en que el cliente vivencia la terapia. Pasamos a fuente regular. En la última década se ha logrado un considerable progreso en el campo de la psicoterapia en lo que respecta a la evaluación de los efectos de esta última sobre la personalidad y conducta del cliente. En los últimos 2 o 3 años se han realizado avances adicionales al identificar las condiciones básicas que en la relación terapéutica producen el efecto terapéutico y facilitan el desarrollo personal en el sentido de la madurez psicológica. En otras palabras, podemos decir que hemos logrado considerables adelantos en lo que se refiere al descubrimiento de los elementos de la relación que estimulan el desarrollo personal. La psicoterapia no proporciona las motivaciones de este desarrollo o crecimiento. Por el contrario, ellas parecen inherentes al organismo, de la misma manera en que el animal humano manifiesta la tendencia a desarrollarse y madurar físicamente siempre que se den condiciones satisfactorias mínimas. Pero la terapia desempeña un papel de gran importancia, pues libera y facilita esta tendencia del organismo hacia el desarrollo o madurez psicológicos cuando ella se halla bloqueada. Conocimiento objetivo. En la primera parte de este capítulo me gustaría resumir los conocimientos que hoy poseemos acerca de las condiciones que facilitan el desarrollo psicológico y también algo de lo que sabemos acerca del proceso y las características de este último. Quisiera explicar lo que para mí significa resumir lo que, entre comillas, sabemos. Quiere decir que limitaré mis afirmaciones a los conocimientos fundados en pruebas empíricas objetivas,
Por ejemplo, me referiré a las condiciones del desarrollo psicológico. En relación con cada afirmación se podrían citar uno o más estudios. En estos trabajos se ha demostrado que las modificaciones operadas en el individuo cuando existen determinadas condiciones no ocurrieron en otras situaciones en que estas condiciones faltaban o bien solo se produjeron en un grado mucho menor. Como afirma un investigador, hemos logrado identificar los principales agentes del cambio que facilitan la modificación de la personalidad o de la conducta en el sentido del desarrollo personal. Por supuesto, deberíamos agregar que este conocimiento, como todo conocimiento científico, es provisional y seguramente incompleto y está sujeto a modificaciones, contradicciones parciales y agregados, todo ello producto de un arduo trabajo futuro. No obstante, no hay razón para disculparse por la exigua cantidad de conocimientos que hoy poseemos, los que por otra parte fueron logrados con un considerable esfuerzo. Me gustaría transmitir estos conocimientos de manera breve y con un lenguaje sencillo. Se ha descubierto que el cambio personal se ve facilitado cuando el psicoterapeuta es lo que es, cuando en su relación con el cliente es auténtico y no se escuda tras una fachada falsa, y cuando manifiesta abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese momento surgen en él. Hemos acuñado el término coherencia con el objeto de describir esta condición. Ello significa que los sentimientos que el terapeuta experimenta resultan accesibles para él, es decir, para su propia percepción, y que en caso necesario es capaz de vivir estos sentimientos, serlos y comunicarlos. Nunca es posible satisfacer por completo esta condición. Sin embargo, el grado de coherencia alcanzado será tanto mayor cuanto más logre el terapeuta aceptar lo que en él sucede y ser, sin temor, la complejidad de sus sentimientos. Algunas situaciones de la vida diaria nos revelan que cada uno de nosotros percibe de diversas maneras esta cualidad de las personas. Una de las cosas que nos molesta con respecto a los anuncios publicitarios que se difunden por radio y televisión es que a menudo resulta perfectamente evidente, por el tono de voz, que el locutor está, entre comillas, fingiendo, representando un papel, diciendo algo que no siente. Este es un ejemplo de incoherencia. Por otra parte, todos conocemos a ciertos individuos en quienes confiamos porque sentimos que se comportan como son y en consecuencia sabemos que estamos tratando con la persona misma y no con su aspecto cortés o profesional. La investigación ha demostrado que la percepción de esta coherencia es uno de los factores que se asocian con una terapia exitosa. Cuanto más auténtico y coherente es el psicoterapeuta en la relación, tantas más probabilidades existen de que se produzca una modificación en la personalidad del cliente. Mencionaremos ahora una segunda condición. El cambio también se ve facilitado cuando el terapeuta experimenta una actitud de aceptación cálida y positiva hacia lo que existe en el cliente. Esto supone, por parte del terapeuta, el deseo genuino de que el cliente sea cualquier sentimiento que surja en él en ese momento: temor, confusión, dolor, orgullo,
enojo, odio, amor, coraje o pánico. Significa que el terapeuta se preocupa por el cliente de manera no posesiva, que lo valora incondicionalmente y que no se limita a aceptarlo cuando se comporta según ciertas normas para luego desaprobarlo cuando su conducta obedece a otras. Todo esto implica un sentimiento positivo sin reservas ni evaluaciones. Podemos describir esta situación con la expresión respeto positivo e incondicional. Los estudios relacionados con este problema demuestran que cuanto más afianzada se halle esta actitud en el terapeuta, mayores serán las probabilidades de lograr el éxito de la terapia. La tercera condición puede denominarse comprensión empática. Cuando el psicoterapeuta percibe los sentimientos y significados personales que el cliente experimenta en cada momento, cuando puede percibirlos desde, entre comillas, adentro, tal como se le aparecen al cliente, y es capaz de comunicar a este último una parte de esa comprensión, ello implica que esta tercera condición se ha cumplido. Sospecho que todos hemos descubierto que este tipo de comprensión no se logra demasiado a menudo. Por el contrario, se recibe y se ofrece con poca frecuencia. En cambio, solemos brindar un tipo de comprensión muy distinto. Comprendo lo que lo afecta, comprendo sus razones para actuar así. También he pasado por lo mismo y reaccioné de modo muy diferente. He aquí la clase de comprensión que habitualmente damos y recibimos. Una comprensión valorativa y externa. Pero cuando alguien comprende cómo me siento yo, sin intentar analizarme o juzgarme, me ofrece un clima en el que puedo desarrollarme y madurar. La investigación confirma esta observación extraída de la vida diaria. Cuando el terapeuta puede captar momento a momento la experiencia que se verifica en el mundo interior de su cliente y sentirla sin perder la disparidad de su propia identidad en este proceso empático, es posible que se produzca el cambio deseado. Los estudios realizados con diversos clientes demuestran que cuando el psicoterapeuta cumple estas tres condiciones y el cliente las percibe en alguna medida, se logra el movimiento terapéutico. El cliente comienza a cambiar de modo doloroso pero preciso, y tanto él como su terapeuta consideran que han alcanzado un resultado exitoso. Nuestros estudios parecen indicar que son estas actitudes y no los conocimientos técnicos o la habilidad del terapeuta los principales factores determinantes del cambio terapéutico. Dinámica del cambio. Es lógico preguntarse ¿por qué una persona que busca ayuda se modifica en sentido positivo al participar durante cierto tiempo en una relación terapéutica que contiene estos elementos? ¿Cómo se opera el cambio? Intentaré proporcionar una respuesta breve a esta pregunta. Las reacciones del cliente que experimenta durante cierto periodo el tipo de relación descripta están condicionadas por las actitudes del terapeuta. En primer lugar, a medida que descubre que alguien puede escucharlo y atenderlo cuando expresa sus sentimientos, poco a poco se torna capaz de escucharse a sí mismo. Comienza a recibir comunicaciones de su propio interior, a advertir que está enojado, a reconocer que experimenta temor o bien que siente valor.
A medida que se abre a lo que sucede en él, adquiere la capacidad de percibir sentimientos que siempre había negado y rechazado. Comienza a tomar conciencia de los sentimientos que antes le habían parecido tan terribles, caóticos, anormales o vergonzosos, que nunca había osado reconocer su existencia. A medida que aprende a escucharse, también comienza a aceptarse. Al expresar sus aspectos antes ocultos, descubre que el terapeuta manifiesta un respeto positivo e incondicional hacia él y sus sentimientos. Lentamente comienza a asumir la misma actitud hacia él mismo, aceptándose tal como es, y por consiguiente se apresta a emprender el proceso de llegar a ser. Por último, a medida que capta con más precisión sus propios contenidos, se evalúa menos y se acepta más a sí mismo, va logrando mayor coherencia. Puede moverse más allá de las fachadas que hasta entonces lo ocultaban, abandonar sus conductas defensivas y mostrarse más abiertamente como es. Al operarse estos cambios que le permiten profundizar su autopercepción y su autoaceptación y volverse menos defensivo y más abierto, descubre que finalmente puede modificarse y madurar en las direcciones inherentes al organismo humano. El proceso. A continuación expondré parte de este proceso basándome en hechos fundados en la investigación empírica. Sabemos que el cliente manifiesta movimientos relacionados con una serie de continuos. A partir de cualquier punto de cada continuo en el que se haya situado, se desplaza hacia su extremo superior. Con respecto a sus sentimientos y significados personales, se aleja de un estado en el que los sentimientos son ignorados, no reconocidos como propios, o bien no encuentran expresión. Ingresa en un movimiento en que los sentimientos son susceptibles de ser modificados en cada momento, a sabiendas y con la aceptación del sujeto, y pueden expresarse de manera adecuada. El proceso implica una modificación en su manera de vivenciar las cosas. Al principio, el sujeto está muy alejado de su experiencia. Como ejemplo, podríamos mencionar el caso de las personas que manifiestan tendencia a la intelectualización y se refieren a sí mismos y sus sentimientos en términos abstractos, con lo cual su interlocutor no haya manera de saber lo que realmente sucede en su interior. A partir de allí se dirige hacia la inmediatez de su vivencia, en la cual vive plenamente y sabe que puede recurrir a ella para descubrir sus significados habituales. El proceso implica una relajación de los esquemas cognoscitivos de su vivencia. El cliente abandona su experiencia anterior, interpretada según moldes rígidos percibidos como hechos externos, y comienza a cambiar, a combinar los significados de su experiencia de acuerdo con constructos modificables por cada nueva experiencia. Por lo general, la evidencia demuestra que el proceso se aleja de los moldes anquilosados, de la enajenación de los sentimientos y experiencias, de la rigidez del autoconcepto, y que el sujeto puede superar su anterior distanciamiento de la gente y del funcionamiento impersonal. El individuo se acerca paulatinamente a la fluidez y adquiere la capacidad de cambiar, reconocer y aceptar sus sentimientos y experiencias, formular constructos provisionales, descubrirse en su propia experiencia como una persona cambiante y establecer relaciones auténticas y estrechas. En fin, se convierte en una unidad
y alcanza la integración de sus funciones. Cada vez adquirimos nuevos conocimientos acerca de este proceso por el cual se opera el cambio, y dudo de que este breve resumen logre transmitir con exactitud la riqueza de nuestros hallazgos. Los resultados de la terapia. Nos ocuparemos ahora de los resultados de la psicoterapia y los cambios relativamente duraderos que suelen producirse. Al igual que en los temas anteriores, me limitaré a afirmar solo aquello que se apoye en pruebas experimentales. El cliente cambia y reorganiza su concepto de sí mismo. Deja de percibirse como un individuo inaceptable, indigno de respeto y obligado a vivir según normas ajenas. Se aproxima a una concepción de sí mismo como persona valiosa, de dirección interna, capaz de crear sus normas y valores sobre la base de su propia experiencia, y desarrolla actitudes mucho más positivas hacia sí mismo. Un estudio demostró que al iniciar la terapia, las actitudes habituales del cliente hacia sí mismo eran negativas en el 80% de los casos, mientras que en el periodo final del tratamiento la incidencia de actitudes positivas duplicaba la de actitudes negativas. El cliente se vuelve menos defensivo y en consecuencia más abierto hacia su experiencia de sí mismo y de los demás, más realista y diferenciado en sus percepciones. Las evaluaciones basadas en el test de Rorschach, el test de apercepción temática, la apreciación del asesor u otros índices demuestran que su ajuste psicológico se acrecienta. Sus objetivos e ideales cambian y adquiere un carácter más accesible. Disminuye notablemente la discrepancia inicial entre el sí mismo que es y el que desea ser. Se reducen las tensiones de todo tipo, tensiones fisiológicas, malestar psicológico y ansiedad. Percibe a los demás individuos con más realismo y aceptación. Describe su propia conducta como más madura y, lo que es más importante, los que lo conocen bien comienzan a advertir también que su descripción es verdadera. Las diversas investigaciones demuestran que estos cambios no solo se producen durante el periodo de terapia. Por el contrario, estudios de seguimiento realizados entre 6 y 18 meses después de concluido el tratamiento indican la persistencia de estas modificaciones. Quizá los hechos que he presentado expliquen por qué pienso que se acerca el momento en que podremos formular una verdadera ecuación en el delicado terreno de las relaciones interpersonales. Basada en todos los hallazgos experimentales que poseemos, esta sería una ecuación provisional que, a mi juicio, contendría los siguientes hechos. Cuanto más pueda el cliente percibir en el terapeuta una actitud de autenticidad, comprensión empática y respeto incondicional por él, tanto más se alejará de un funcionamiento estático, rígido, insensible e impersonal para orientarse hacia un comportamiento caracterizado por un modo fluido, cambiante y permisivo de vivenciar los sentimientos personales diferenciados. La consecuencia de este movimiento es una modificación de la personalidad y la conducta en el sentido de la salud y madurez psíquica y el logro de relaciones más realistas consigo mismo, con los demás y con el medio. Título: El cuadro subjetivo. Hasta este punto me he referido al proceso de asesoramiento y psicoterapia
desde el punto de vista objetivo, acentuando los conocimientos que poseemos mediante una ecuación provisional, donde podemos, al menos por el momento, situar los términos específicos. Ahora quiero enfocar el mismo proceso desde un punto de vista interior. Sin ignorar los hechos, me propongo presentar la misma ecuación tal como se plantea subjetivamente, tanto en el terapeuta como en el cliente. Esto me parece importante porque la terapia es una experiencia altamente personal y subjetiva. Esta experiencia posee cualidades muy diferentes de las características objetivas que presenta cuando se la considera desde una perspectiva externa. La experiencia del terapeuta. Para el terapeuta, esta relación es una nueva aventura. Piensa, abre comillas, he aquí a esta otra persona, mi cliente. Me siento algo temeroso ante él, temeroso de sus profundidades, tal como me ocurre con las mías. Y sin embargo, a medida que habla, comienzo a experimentar respeto hacia él, a sentir mi vínculo con él. Siento cuánto lo asusta su mundo y los ingentes esfuerzos con que intenta mantenerlo en su sitio. Quisiera captar sus sentimientos y que él advierta que los comprendo. Quisiera que sepa que estoy a su lado, en su mundo estrecho y oprimido, y que puedo observarlo relativamente libre de temor. Quizá logre convertirlo en un mundo más seguro para él. Me gustaría que en esta relación con él mis sentimientos fueran tan claros y transparentes como sea posible. De esa manera, él tendría una realidad discernible a la cual retornar una y otra vez. Sería bueno poder acompañarlo en el espantoso viaje que debe emprender hacia su propio interior, a encontrar los temores ocultos, el odio y el amor que jamás se ha permitido sentir. Reconozco que este es un viaje muy humano e imprevisible para ambos y que quizá yo mismo eluda en mí, sin saberlo, algunos de los sentimientos que él irá descubriendo. Hasta este punto sé que mi capacidad de ayudarlo se verá limitada. Sé que en ciertos momentos sus propios temores lo harán percibirme como alguien despreocupado, un intruso que lo rechaza y no lo comprende. Quiero aceptar plenamente estos sentimientos en él. No obstante, espero que mis propios sentimientos se manifiesten claramente, de modo tal que él logre percibirlos en el momento preciso. Sobre todo, quiero que encuentre en mí a una verdadera persona. No debo sentir inquietud alguna respecto de la cualidad, entre comillas, terapéutica de mis propios sentimientos. Lo que soy y lo que siento es suficientemente bueno como para servir de base a una terapia, siempre que logre ser lo que soy y lo que siento en mi relación con él. Entonces quizá él también logre ser lo que es, de manera abierta y libre de temor. Cierra comillas. La experiencia del cliente. El cliente, por su parte, experimenta secuencias mucho más complejas de lo que es posible imaginar. Quizá esquemáticamente podamos describir en los siguientes términos los sucesivos cambios que sufren sus sentimientos. Abre comillas. Le temo. Me gustaría cooperar, pero no sé si puedo confiar en él. Podría descubrir en mí cosas que desconozco,
cosas malas que me asusten. No parece estar juzgándome, pero sin duda lo está haciendo. No puedo contarle lo que realmente me preocupa, pero puedo comunicarle algunas experiencias pasadas que se relacionan con mi problema actual. Parece comprenderlas, de manera que puedo revelar algo más de mí mismo. Pero ahora que he compartido con él algunos aspectos malos de mí mismo, me desprecia, estoy seguro. Pero lo raro es que no encuentro prueba alguna de que lo haga. Quizá lo que le conté no sea tan malo al fin de cuentas. ¿Será posible que no deba avergonzarme de esa parte de mí? Yo no siento que me desprecia. Me hace sentir que deseo continuar, explorarme, quizá expresar más acerca de mí mismo. Encuentro en él una especie de compañero. Parece que realmente comprende. Ahora me siento nuevamente atemorizado, y esta vez más que nunca. No había advertido que al explorar mis rincones ocultos sentiría cosas que jamás había experimentado antes. Esto es raro, porque de alguna manera no son sentimientos nuevos. Siento que siempre han estado allí. Claro está que parecen tan malos e inquietantes que nunca había permitido que afloraran. Y ahora, cuando vivo estos sentimientos en las horas de terapia, me siento terriblemente inseguro, como si mi mundo se deshiciera en pedazos. Mi mundo era seguro y sólido, ahora es blando, débil y vulnerable. No es agradable sentir cosas que antes siempre me atemorizaron. La culpa es de él. Y sin embargo estoy ansioso de volver a verlo y me siento más seguro en su compañía. Ya no sé más quién soy, pero a veces, cuando siento las cosas, parezco ser firme y real por un momento. Me preocupan las contradicciones que encuentro en mí mismo. Actúo de una manera y siento las cosas de otra. Pienso una cosa y siento otra. Esto es muy desconcertante. A veces también es arriesgado y estimulante tratar de descubrir quién soy. En algunas oportunidades me descubro sintiendo que quizá valga la pena ser como soy, aunque no sé lo que eso significa. Estoy empezando a descubrir que compartir exactamente lo que siento en este momento es algo muy satisfactorio, aunque a menudo doloroso. En realidad representa una gran ayuda tratar de percibirme y atender a lo que en mí ocurre. Ya no me siento asustado por lo que está sucediendo en mí. El terapeuta me inspira bastante confianza. Empleo algunas de mis horas en su compañía tratando de penetrar en mi interior para descubrir lo que siento. Es una empresa que me atemoriza y sin embargo quiero saber. Además, confío en él la mayor parte del tiempo y eso me ayuda. Me siento bastante vulnerable e inexperto, pero sé que no quiere herirme y hasta creo que le importo. Se me ocurre que si logro sentir lo que en mí ocurre y comprender su significado, a medida que me permito penetrar más y más en mis propias profundidades, descubriré quién soy y también sabré ¿qué hacer? Creo esto porque a veces me sucede cuando estoy con él. Puedo hasta decirle cómo me siento con respecto a él en cualquier momento. Esto, en lugar de destruir la relación como yo temía al principio, parece profundizarla. ¿Lograré ser mis propios sentimientos también con otras personas? Quizá eso tampoco sea muy peligroso. Siento como si flotara en la corriente de la vida, temerariamente y siendo yo mismo. A veces me siento derrotado, otras herido, pero estoy aprendiendo que esas experiencias no son fatales. No sé exactamente quién soy, pero puedo percibir mis reacciones en cualquier momento, y al parecer ellas son, en cada caso, una base excelente para mi conducta. Quizá esto sea lo que significa ser yo.
Naturalmente solo puedo hacer esto porque me siento seguro en mi relación con mi terapeuta. ¿Podría ser yo mismo fuera de esta relación? Me lo pregunto una y otra vez. Quizás sí. Cierra comillas. Lo que acabo de esbozar no es un proceso que se produzca rápidamente. Puede tardar años. Por razones que ignoramos, también puede no ocurrir. Pero al menos esto puede sugerir el aspecto interno del cuadro de hechos que he presentado para describir el proceso de la psicoterapia tal como se da en el terapeuta y en su cliente.